Donald Trump no solo dio otro discurso extraño, esta vez convirtió la presidencia en un espectáculo en vivo. Y lo que ocurrió en el sur de Florida no fue solo incómodo o controvertido, fue una señal de advertencia. Porque imagina esto, un presidente acortando el trabajo en la Casa Blanca solo para asistir a una ceremonia en la que se bautiza una carretera con su propio nombre. Luego subiendo al escenario para presumir de encuestas que no coinciden con la realidad, alardear de dinero extranjero y, en el mismo aliento, coquetear y atacar a una de sus propias asesoras antes de agarrarla delante de las cámaras. Y ahí es cuando deja de ser chisme y empieza a convertirse en algo mucho más serio. Porque cuando un presidente en ejercicio dice abiertamente que no necesita abogados, que no consulta la supervisión y que solo se guía por su propia moral, la pregunta ya no es ¿qué está haciendo Trump? La pregunta es hasta dónde puede llegar y quién, si es que alguien, está dispuesto a detenerlo. Donald Trump ya no se desliza lentamente hacia la controversia. Se estrella contra ella con ruido, de forma caótica y casi deliberada, como si el espectáculo en sí fuera el objetivo. Y lo que pasó aquella tarde húmeda en el sur de Florida no fue solo otro momento extraño de Trump. Fue una instantánea de una presidencia desmoronándose en tiempo real. Una escena donde el ego, el poder, la inseguridad y el impulso chocaron de manera tan pública que incluso observadores de toda la vida tuvieron que detenerse y preguntarse si esto era teatro calculado o una auténtica pérdida de control. Porque mientras las cámaras grababan y los simpatizantes aclamaban, estaba ocurriendo algo mucho más revelador bajo la superficie. Algo que dejó al descubierto cuán desesperadamente Trump necesita ahora afirmación. ¿Con qué temeridad trata la autoridad? Y con qué facilidad difumina la línea entre la gratificación personal y el deber público. Empezando por el hecho de que, más temprano ese mismo día, había cerrado abruptamente asuntos oficiales de la Casa Blanca, acortando reuniones, apartando discusiones serias de política pública y apremiando abiertamente a sus asistentes porque tenía un lugar más importante al que ir. No era una sesión informativa de crisis, no era una cumbre diplomática, sino una ceremonia para poner su nombre a una carretera. Un momento de glorificación personal que priorizó por encima de gobernar. Y esa decisión por sí sola te dice casi todo lo que necesitas saber sobre la mentalidad que lo impulsa ahora mismo. Porque los presidentes normalmente esperan a que la historia los juzgue antes de que se levanten monumentos. Pero Trump no confía en la historia, no confía en los votantes y desde luego no confía en el tiempo. Así que tomó el honor mientras aún tenía el poder, volando a Palm Beach para presidir un acto de nombramiento de una calle que se sentía menos como un reconocimiento cívico y más como un mitin de lealtad, lleno de aplausos, autocomplacencia y ese hambre trumpiana inconfundible de ser visto, elogiado y adorado. Incluso mientras el país que gobierna lidia con el alza de precios, la ansiedad económica y la desconfianza institucional, todo eso quedó convenientemente atrás en Washington, mientras el Air Force One aterrizaba cerca de Mar-a-Lago, transportando a un presidente más entusiasmado con su propia marca de legado que con las consecuencias de sus políticas. Y desde el momento en que pisó ese escenario, quedó claro que esto no era solo una carretera. Se trataba de control, validación y la puesta en escena de la dominación. Porque Trump se lanzó de inmediato a presumir de cifras de encuestas que no se alinean con la realidad, proclamando palizas donde los datos muestran erosión, insistiendo en un impulso donde los indicadores señalan declive. Y esta reescritura compulsiva de la realidad no es accidental, es supervivencia. Porque cuando caen los niveles de aprobación, cuando baja la confianza económica, cuando incluso instituciones tradicionalmente favorables como las agencias de control migratorio alcanzan mínimos históricos de confianza pública, la única jugada que queda es la negación amplificada hasta convertirse en espectáculo. Y ese espectáculo alcanzó un pico incómodo cuando Trump dirigió su atención a Laura Loomer, una figura que existe en la intersección volátil de la lealtad y la crítica dentro de su órbita, alguien que se ha beneficiado de la proximidad al poder y al mismo tiempo ha cuestionado públicamente las relaciones acomodadas de Trump con el dinero extranjero, particularmente procedente de Oriente Medio. Y lo que se desarrolló entre ambos en el escenario no fue sutil, no fue digno y desde luego no fue presidencial. Porque Trump logró coquetear, insultar, elogiar, socavar y agarrarla físicamente en el mismo aliento, creando un momento tan incómodo y revelador que eclipsó al instante el evento en sí. Porque no fue solo inapropiado, fue simbólico de cómo gobierna Trump ahora, oscilando entre el afecto y la agresión, recompensando la lealtad mientras castiga la disidencia y reduciendo preocupaciones serias sobre influencia extranjera, ética y legalidad a juegos de poder personales disfrazados de humor, mientras las multitudes que ríen lo absorben como entretenimiento. Y aquí es donde reside el peligro, porque detrás de las bromas y los comentarios extraños hay un presidente que admite abiertamente que actúa sin consulta, sin revisión legal y sin respeto por los límites institucionales, alardeando de aceptar enormes envíos de petróleo
presumiendo de miles de millones de dólares moviéndose por canales internacionales, mencionando cuentas bancarias extranjeras como si fueran tarros de ahorros personales y despreciando por completo la necesidad de involucrar a las autoridades legales, lo cual no es solo arrogancia. Es una declaración de impunidad, una señal de que cree que la ley ya no se le aplica, que la supervisión es opcional y que la moral la define él mismo. Y cuando un presidente en ejercicio le dice al mundo que no consulta abogados, que no le importan las restricciones legales y que mide lo correcto y lo incorrecto únicamente por su instinto personal, eso no es fortaleza. Es exposición, porque invita al escrutinio, a la resistencia y con el tiempo a las consecuencias, especialmente en un momento en el que se están formando grietas incluso dentro de su propio partido, con legisladores que admiten en voz baja que existen líneas rojas que no pueden ignorar para siempre. Y mientras Trump insiste en que todo funciona, que el éxito está explotando, que el futuro es dorado, la realidad vivida cuenta una historia diferente. Aranceles que elevan los precios de los alimentos, agricultores que luchan a pesar de ayudas que nunca pidieron, economías regionales que sienten presión en lugar de alivio y gobernadores que dan un paso al frente para contrastar abiertamente una gobernanza funcional con el caos federal, dejando claro que lo que Trump llama éxito se siente muy distinto para quienes pagan más por comida, vivienda y estabilidad. Y esta brecha creciente entre el relato y la realidad es la historia real que se está desarrollando ahora mismo. Porque cuanto más insiste Trump en que todo es grandioso, más frenético se vuelve su comportamiento, más teatrales se vuelven sus apariciones y más reemplaza la validación personal a la responsabilidad pública, culminando en momentos como este espectáculo del sur de Florida, donde un presidente abandonó el trabajo de política pública para celebrarse a sí mismo, difuminó límites profesionales en el escenario, desestimó preocupaciones legales con una sonrisa y desafió a cualquiera a detenerlo, marcando el tono de lo que viene. Porque si el poder sin control mezclado con inseguridad produce este tipo de conducta, ahora la pregunta no es si se intensificará, sino hasta dónde llegará antes de que alguien decida por fin que el espectáculo ya no es entretenimiento inofensivo, sino una señal de advertencia que no puede ignorarse. Porque lo que hizo ese momento del sur de Florida verdaderamente inquietante no fue solo el coqueteo incómodo o la autocomplacencia, sino el patrón en el que encaja. Un patrón que se ha vuelto imposible de ignorar, en el que Donald Trump ya ni siquiera finge separar el deseo personal del poder presidencial. Y cada aparición se siente menos como gobernanza y más como una demostración en vivo de hasta dónde cree que puede empujar el sistema sin consecuencias. Porque en cuanto se apagaron los aplausos y las cámaras apartaron la mirada de la carretera renombrada que lleva su nombre, Trump giró de inmediato hacia algo mucho más serio y mucho más peligroso, alardeando abiertamente de manejos financieros internacionales de una forma que sonaba menos apolítica y más a una confesión envuelta en fanfarronería, describiendo envíos de petróleo, cuentas extranjeras y cifras enormes de dólares con la confianza casual de alguien que genuinamente cree que las reglas ya no se le aplican. Y aquí es donde el espectáculo se convierte en una señal de advertencia, porque cuando un presidente dice públicamente que no consultó a abogados, que no avisó a las autoridades de supervisión y que no sintió la necesidad de comprobar si lo que estaba haciendo era legal, eso no es transparencia, es una prueba. Una prueba para ver quién parpadea, quién responde y quién acepta en silencio que el cargo ha sido transformado en un instrumento personal. Y la razón por la que esto importa ahora más que nunca es porque Trump no está haciendo esto desde una posición de fortaleza, por mucho que lo diga con confianza. Lo está haciendo desde una posición de presión, porque bajo la presunción y la bravuconería hay una realidad política que se ve cada vez más inestable, con encuestas que muestran erosión entre independientes, confianza en descenso en temas centrales como la economía y la inmigración, y una frustración creciente incluso entre votantes que antes toleraban el caos como el coste de la disrupción. Y cuando los líderes se sienten acorralados, no suelen retirarse. Escalan, apoyándose más en pruebas de lealtad, recompensando la devoción, castigando la disidencia y redoblando narrativas que los presentan como singularmente capaces e injustamente atacados. Lo que explica por qué el tono de Trump ha cambiado de manera tan dramática en los últimos meses, volviéndose más áspero, más personal y más abiertamente despectivo con las instituciones que antes lo contenían, desde el Departamento de Justicia hasta los reguladores económicos e incluso el liderazgo de su propio partido. Y en ningún lugar es más visible esa tensión interna que dentro del propio Partido Republicano, donde la unidad pública oculta pánico privado. Mientras los legisladores admiten en voz baja que el comportamiento de Trump es cada vez más difícil de defender, no porque de repente hayan descubierto principios, sino porque el coste político del silencio está aumentando. Y por eso importan los comentarios de figuras como Don Bacon, no porque representen una rebelión total, sino porque señalan que incluso conservadores leales están empezando a definir límites que nunca pensaron que tendrían que articular.
reconociendo abiertamente que ciertas acciones, como una agresión extranjera temeraria o un desprecio flagrante por los límites constitucionales, podrían desencadenar consecuencias tan serias como un juicio político. Y eso por sí solo marca un cambio en el ambiente que rodea a Trump, porque durante años la suposición no dicha era que no existía línea roja, que hiciera lo que hiciera, el partido cerraría filas, lo justificaría y seguiría adelante. Pero ahora, mientras Trump habla abiertamente de actuar de forma unilateral, guardar activos en el extranjero y confiar solo en su brújula moral, el cálculo está cambiando y los republicanos se ven obligados a enfrentarse a una pregunta que han evitado durante mucho tiempo, que no es si Trump puede ganar una elección, sino si están preparados para absorber las consecuencias de habilitar a alguien que cada vez más trata la presidencia como un escudo personal contra la rendición de cuentas. Y esta tensión se amplifica por la realidad económica que enfrentan los estadounidenses comunes. Porque mientras Trump insiste en que el éxito está explotando, los precios cuentan otra historia. Facturas del supermercado en aumento, costes de vivienda al alza, agricultores asfixiados por aranceles que nunca quisieron, y líderes regionales interviniendo para destacar el contraste entre la retórica federal y los resultados locales. Como señalan gobernadores como Josh Shapiro, mientras los estados que se centran en inversión y estabilidad están viendo crecimiento, las políticas comerciales de Trump están elevando los costes sin ofrecer los beneficios prometidos. Y este contraste es devastador para el relato de Trump, porque su marca siempre ha dependido de la percepción de competencia, la idea de que, sea lo que sea, él consigue resultados. Y cuando esa percepción se agrieta, lo que queda es actuación, agravio y espectáculo. Por eso Trump se apoya tanto en mítines, ceremonias y momentos mediáticos que refuerzan su imagen de dominancia y adoración, incluso cuando los indicadores subyacentes se mueven en la dirección opuesta. Y por eso también figuras como Laura Loomer ocupan un papel tan extraño y revelador en su órbita, porque representan tanto la lealtad que anhela como la crítica que teme. Personas lo bastante cerca como para validarlo, pero lo bastante volátiles como para desafiarlo cuando los intereses divergen, especialmente en asuntos como la influencia extranjera y los enredos financieros. Y la respuesta instintiva de Trump a esa tensión no es una aclaración de política ni una defensa ética, es gestión personal, encanto mezclado con intimidación, afecto acompañado de insulto, como si mantener el control sobre individuos pudiera sustituir el mantenimiento de la credibilidad ante el público. Y ese instinto puede funcionar en organizaciones privadas o maquinarias políticas, pero al nivel de la presidencia se convierte en una carga, porque cada intento de dominar el relato atrae más atención hacia sus contradicciones. La brecha entre lo que Trump dice y lo que se puede verificar, la distancia entre sus afirmaciones de éxito y los resultados medibles y la creciente sensación de que las decisiones están siendo impulsadas menos por estrategia y más por impulso, resentimiento y la necesidad de afirmación constante. Y por eso expertos legales, historiadores e incluso antiguos aliados están cada vez más alarmados. No porque una sola acción sea inédita por sí misma, sino porque el efecto acumulado apunta a una presidencia que opera fuera de las restricciones tradicionales, donde el poder se personaliza, la rendición de cuentas es opcional y la crítica se trata como traición. Y cuanto más persiste ese entorno, más se normaliza, especialmente cuando los simpatizantes vitorean conductas que habrían acabado con carreras políticas anteriores, riéndose de comentarios sobre ignorar la ley, aplaudiendo insultos disfrazados de bromas y aceptando el enriquecimiento propio como prueba de fuerza en lugar de corrupción. Y aún así, pese a todo esto, Trump sigue insistiendo en que todo funciona perfectamente, que la oposición se derrumba, que el futuro trae una explosión de éxito. Pero la historia sugiere que los líderes que dependen de la negación a esta escala terminan chocando con la realidad. Y cuando lo hacen, las consecuencias rara vez se contienen en ellos mismos, afectando instituciones, mercados, alianzas y la confianza pública de maneras que duran mucho después de que el espectáculo se apague. Por eso este momento importa. Por eso esta ceremonia extraña, esta interacción incómoda y este discurso despreocupado sobre dinero y ley merecen más atención que un titular pasajero, porque revelan una presidencia cada vez más definida no por objetivos de política pública o una visión nacional, sino por instinto, impulso y un círculo de lealtad que se encoge sin cesar, preparando el escenario para una confrontación que se siente menos como política habitual y más como un ajuste de cuentas que espera justo más allá del horizonte. A medida que el ruido alrededor de Donald Trump se hace más fuerte y las actuaciones se vuelven más teatrales, lo que ocurre en silencio a puerta cerrada dentro de Washington es mucho más revelador.
Porque mientras Trump proyecta confianza absoluta en el escenario, el liderazgo republicano está cada vez más consumido por la ansiedad en privado, manteniendo conversaciones tensas que nunca llegan a los micrófonos, calculando no cómo avanzar una agenda, sino cómo sobrevivir a una presidencia que se ha vuelto impredecible, incluso según los estándares de Trump. Y el cambio es sutil, pero inconfundible. Porque por primera vez desde que Trump entró en la política nacional, está surgiendo entre algunos conservadores el reconocimiento de que la mayor amenaza para su poder quizá no sean los demócratas, los medios o los adversarios extranjeros, sino el propio presidente, cuyos impulsos son cada vez más difíciles de contener y cuyo desprecio por los límites institucionales obliga a sus aliados a posiciones imposibles, donde defenderlo públicamente arriesga un daño a largo plazo, pero confrontarlo invita a una represalia inmediata. Y por eso, momentos como la controversia de Groenlandia importan mucho más de lo que parecen en la superficie. Porque cuando legisladores republicanos dicen abiertamente que una acción exterior temeraria podría cruzar una línea roja que conduzca a un juicio político, en realidad no están hablando de Groenlandia. Están hablando de control, de si aún queda algún mecanismo para detener a un presidente que cada vez más ve la contención como debilidad y la ley como un estorbo. Y este miedo se agrava por la propia retórica de Trump, porque ya ni siquiera intenta tranquilizar a los escépticos asegurando que las decisiones están siendo evaluadas cuidadosamente. En cambio, presume de actuar solo, guiado por el instinto, desestimando el consejo legal como innecesario y presentando la acción unilateral como fortaleza, lo cual puede energizar a un segmento de su base, pero aterra a legisladores que entienden lo frágil que es realmente la estabilidad internacional, especialmente cuando los mercados, las alianzas y los compromisos militares pueden reaccionar al instante a las declaraciones presidenciales. Y lo que hace esta dinámica aún más volátil es que Trump parece extraer energía del mismo caos que crea, interpretando la reacción no como advertencia, sino como prueba de que es eficaz, de que es temido y de que está haciendo algo bien. Y este bucle psicológico de retroalimentación es peligroso porque fomenta la escalada, empujándolo a poner a prueba los límites una y otra vez, ya sea mediante retórica incendiaria, arreglos financieros cuestionables o comentarios improvisados sobre saltarse la supervisión, todo mientras insiste en que nada malo puede ocurrir porque solo él entiende el sistema. Y esta creencia está reforzada por años de eludir la rendición de cuentas, donde investigaciones se estancaron, consecuencias se aplazaron y la supervivencia política se convirtió en evidencia, en su mente, de que era intocable. Y sin embargo, el entorno político a su alrededor ya no es el mismo que en ciclos anteriores. Porque el cansancio de los votantes es real. La frustración económica está creciendo y hasta simpatizantes que antes toleraban la disrupción como un choque necesario, empiezan a sentir el peso del aumento de costes y la incertidumbre. Y esta erosión de paciencia es exactamente por lo que la insistencia de Trump en que todo es un éxito masivo suena cada vez más vacía, impulsando a gobernadores, economistas y expertos en políticas a salir y desafiar directamente sus afirmaciones. No con ideología, sino con cifras, señalando tendencias de empleo, presiones inflacionarias y consecuencias comerciales que contradicen su narrativa. Y cuando estas críticas no vienen de oponentes ideológicos, sino de resultados medibles, son más difíciles de descartar como ataques partidistas. Por eso la respuesta de Trump ha pasado de la defensa de políticas a la queja personal, atacando a los mensajeros en lugar de abordar el fondo, cuestionando motivos en lugar de datos y enmarcando la crítica como traición. Y este enfoque puede silenciar a algunos aliados, pero también acelera el aislamiento, estrechando el círculo de confianza y amplificando la influencia de figuras que ofrecen lealtad sin desafío, independientemente de su competencia o credibilidad, lo que distorsiona aún más la toma de decisiones y aumenta el riesgo de un error de cálculo, particularmente en política exterior, donde declaraciones impulsivas pueden tener repercusiones globales inmediatas. Y los de dentro están cada vez más preocupados de que el instinto de Trump de dominar titulares pueda imponerse a consideraciones estratégicas, convirtiendo la diplomacia en actuación y la negociación en espectáculo. Y esta preocupación no es teórica, porque el propio Trump ha demostrado repetidamente una voluntad de difuminar las fronteras entre el interés personal y la política nacional, hablando abiertamente de inversiones extranjeras, elogiando a líderes que lo adulan y tratando las relaciones geopolíticas como extensiones de la gestión de su marca personal. Y cuando esta mentalidad se combina con una aprobación doméstica en descenso y una presión legal en aumento, los incentivos se vuelven aún más peligrosos, alentando movimientos audaces y desestabilizadores diseñados para reafirmar dominancia y distraer de la vulnerabilidad. Y por eso algunos republicanos ahora admiten en privado que la pregunta ya no es si Trump pondrá a prueba los límites constitucionales, sino cuándo, y si alguien estará dispuesto o será capaz de responder cuando lo haga. Porque cada momento sin control
refuerza la creencia de que puede actuar sin consecuencias. Y cada defensa pública, por más forzada que sea, retrasa el ajuste de cuentas mientras lo vuelve más severo cuando finalmente llega. Y esta tensión está construyéndose hacia un punto en el que el silencio se convierte en complicidad y la lealtad se convierte en responsabilidad, obligando a individuos e instituciones por igual a elegir entre la seguridad política de corto plazo y la estabilidad democrática de largo plazo. Y Trump, percibiendo esta inquietud, responde no con tranquilidad, sino con desafío, redoblando afirmaciones de éxito sin precedentes, desestimando a críticos como irrelevantes y prometiendo un futuro aún más agresivo, como si desafiara a los oponentes a detenerlo, creando un clima donde lo que está en juego ya no son debates abstractos de política pública, sino la pregunta fundamental de si el sistema todavía tiene la capacidad de restringir a un líder que abiertamente cree que opera por encima de él. Y a medida que esta presión crece, las grietas dentro de la coalición republicana se ensanchan, revelando a un partido atrapado entre el miedo a su figura más poderosa y el miedo a lo que podría costarles una sumisión continua, preparando el terreno para una confrontación que se siente cada vez más inevitable, no porque alguien la quiera, sino porque la trayectoria del poder sin control rara vez termina en silencio. Y aquí es donde la historia deja de tratarse de una ceremonia extraña, de una interacción incómoda o incluso del ego de un presidente, y empieza a tratarse de un sistema ante una encrucijada. Porque el comportamiento de Donald Trump, tomado en conjunto, forma un patrón que ya no es sutil ni negable. Un patrón donde el poder se trata como propiedad personal, la lealtad se valora por encima de la competencia y la legalidad se enmarca como un obstáculo opcional en lugar de un principio de gobierno. Y la razón por la que esto importa tanto ahora es porque Trump no está operando en el vacío. Está operando en un país ya tensionado por la presión económica, la desconfianza institucional y el agotamiento político, donde las personas sienten el impacto de las decisiones no en comunicados de prensa, sino en supermercados, gasolineras y pagos de alquiler. Y cuando el liderazgo responde a esa presión no con claridad o rendición de cuentas, sino con negación y espectáculo, la desconexión se vuelve imposible de ignorar. Porque mientras Trump promete explosiones de éxito, las familias viven costes en aumento. Mientras presume de acuerdos unilaterales, los agricultores enfrentan mercados en contracción. Y mientras insiste en que la ley se dobla ante su instinto, las consecuencias de esa mentalidad se expanden, debilitando la confianza en las mismas estructuras destinadas a proteger la estabilidad. Y por eso la inquietud dentro de Washington ya no está confinada a conversaciones discretas. Porque cada vez que Trump desprecia abiertamente la supervisión, se burla de la contención legal o celebra el enriquecimiento personal, obliga a quienes lo rodean a tomar una decisión, o normalizar un comportamiento que antes habría sido descalificante, o finalmente trazar una línea y aceptar el riesgo político que conlleva resistirse. Y la historia muestra que momentos así rara vez se anuncian con un solo evento dramático. Llegan por acumulación, por una serie de decisiones que cada una parece soportable por sí sola, hasta que de repente el coste de mirar hacia otro lado se vuelve mayor que el coste de actuar. Y ese es el momento al que el país parece estar acercándose ahora. No porque Trump sea singularmente caótico, sino porque su caos ha sido recompensado de manera constante, reforzando la creencia de que la escalada funciona, de que la indignación se desvanece y de que la rendición de cuentas siempre puede aplazarse. Y sin embargo, aplazar no es lo mismo que evitar, porque la presión no resuelta no desaparece, se acumula. Y cuanto más se acumula, más disruptiva se vuelve su liberación. Por eso las advertencias silenciosas que llegan desde dentro del propio círculo político de Trump importan más que las defensas ruidosas ofrecidas en televisión, porque sugieren que incluso quienes antes prosperaban bajo su dominio entienden que algo fundamental se está rompiendo y que una sumisión continuada podría terminar costándoles el mismo poder que intentan preservar. Y Trump, percibiendo este cambio, responde de la única manera que conoce, empujando más fuerte, hablando más alto y presentándose como indispensable, desafiando a las instituciones a enfrentarlo y desafiando a los oponentes a detenerlo, como si el conflicto en sí se hubiera convertido en prueba de legitimidad. Pero la legitimidad no proviene del volumen ni del desafío, proviene de la confianza. Y la confianza se erosiona cuando los líderes parecen más invertidos en la autoglorificación que en la responsabilidad pública, más cómodos con el aplauso que con la rendición de cuentas, y más dispuestos a poner a prueba límites que a respetarlos. Y esta erosión no ocurre de golpe. Ocurre gradualmente, a través de momentos que parecen absurdos hasta que dejan de serlo, a través de bromas que encubren intención, a través de ceremonias que distraen de la sustancia y a través de narrativas que insisten en que todo está bien incluso cuando se multiplican las señales de advertencia. Y por eso esta historia importa más allá de las líneas partidistas, porque plantea una pregunta que trasciende personalidades y elecciones.
Una pregunta sobre qué tipo de liderazgo puede tolerar una democracia antes de que la tolerancia se convierta en complicidad, y si las instituciones diseñadas para restringir el poder siguen funcionando cuando se enfrentan a alguien que abiertamente cree que la contención es debilidad. Y la respuesta a esa pregunta no la decidirá un solo discurso o un solo clip viral. La decidirá si quienes tienen la autoridad para intervenir eligen la comodidad por encima del coraje, el silencio por encima de la responsabilidad y el aplazamiento por encima de la acción. Porque la verdad es que Donald Trump seguirá haciendo exactamente lo que ha estado haciendo mientras le funcione, mientras el espectáculo le entregue lealtad, atención y escape de las consecuencias. Y la única variable que queda es si el sistema a su alrededor finalmente decide que la supervivencia requiere confrontación en lugar de acomodación. Y la elección, cuando llegue, definirá no solo su legado, sino la credibilidad de las instituciones que le permitieron poner a prueba sus límites durante tanto tiempo, dejando al resto del país observando.